vamos a dar inicio. Para conseguir una mejor conexión, le rogamos seguir las siguientes indicaciones. Por favor, tener lo que es el audio y las cámaras apagadas. La duración será de unos 30 minutos y la sesión se estará grabando para ponerla a su disposición. Bueno, para presentarme, mi nombre es María José Valverde, laboro en Dedico en el área de software y diseño. Dedico es una empresa establecida en Costa Rica con 5 años de experiencia, lo cual brindamos soluciones didácticas e industriales, tales como automatización, control, robótica, electrotecnia, telecomunicaciones, diseño, simulación, entre otras. El webinar que a continuación se presentará corresponde a una visión general de Automation Studio. Entonces, los puntos que se van a ver en la agenda sería definir qué es Automation Studio, conocer la interfaz, el conocimiento de los diferentes módulos y librerías, la creación de diagramas y simulación de dichos diagramas, y al final tendremos una sesión de preguntas. El Automation Studio es un software de diseño y simulación, lo cual es apto para diferentes tecnologías. Aquí tenemos una imagen de cómo es la interfaz del programa, pero para una mejor visualización, entonces vamos a abrir el software. Y lo que estamos viendo es la interfaz, todo lo que compone esta interfaz. Entonces, como cualquier programa, vamos a tener nuestro botón de inicio, donde podemos lo que es guardar, cerrar, abrir proyectos. Y también tenemos la pestaña de nuevo documento. El nuevo documento nos va a proporcionar lo que son las plantillas, sea para un diagrama estándar, un diagrama escalera, un graph set, un diagrama de bloques, un diagrama electrotécnico, por ejemplo. Entonces, hoy vamos a utilizar lo que es un diagrama estándar. Entonces me va a desplegar lo que es una lista, sea tanto para ANSI como para ISO o por defecto, y depende también de las unidades que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, voy a utilizar por defecto, le voy a aceptar y aquí nada más simplemente voy a cancelar porque ya tengo una plantilla abierta. Entonces, aquí vamos a ver una serie de pestañas. Empezando con inicio, en inicio podemos abrir también los documentos de forma más como rápida. Tenemos el explorador de bibliotecas, el administrador de catálogos, tenemos la documentación, por ejemplo, tenemos listas de materiales, referencias, listas del documento. Tenemos los tipos de enlace que vamos a ver a la hora de crear los diagramas. Y también podemos insertar lo que son imágenes. En edición podemos encontrar lo que es la disposición. La edición se utiliza más que todo cuando tenemos un componente y necesitamos como variar su forma como de libertad. Tenemos visualización, entonces aquí en propiedades del proyecto podemos encontrar lo que son las unidades, podemos cambiarlo sea métrico o imperial, por ejemplo. Tenemos las propiedades del documento, lo cual nos brinda la configuración de la página, entonces uno puede cambiar lo que es la dimensión. Y tenemos la parte de visualizar, como dice, es para ayudar a visualizar mejor lo que es nuestros componentes y nuestros diagramas. Tenemos la parte de simulación, que aquí podemos dar inicio a lo que es nuestra simulación, detenerla, los diferentes plotters y lo que son mis instrumentos de medición que vamos a ver en los diagramas. La parte de fluido, esto más que todo es en fluido, hidráulica y neumática. Lo que quiere decir esto es que podemos cambiar el líquido que estamos utilizando, también lo que son las líneas, el color de las líneas, el dimensionamiento, etc. Herramientas, tenemos lo que es el explorador de proyectos, también tenemos el administrador de hojas de cálculo y lo que son grabaciones para utilizar a la hora de simulación. Y tenemos el material de entrenamiento técnico conocido como el Teachware. Esto se utiliza más que todo para los profesores porque lo que nos brinda es una serie de prácticas o guías que se pueden aplicar y podemos ver los módulos de hidráulica, de electrotecnia, neumática y automatización. Entonces damos inicio a lo que es nuestro explorador de bibliotecas que pueden visualizar al lado izquierdo. Tenemos los componentes genéricos, por ejemplo, tenemos lo que es la biblioteca de hidráulica y nos va a desplegar lo que son las subcategorías
que van a componer hidráulica. Entonces tenemos las bombas. En bombas tenemos todos estos estilos, por ejemplo, unidireccionales a cilindrada fija, a cilindrada variable, unidireccionales, detección de carga, direccionales por compensación, entre otros. También tenemos lo que es embragues, depósitos, tuberías y conexiones, acumuladores, actuadores, válvulas direccionales, válvulas de flujo, de presión, acondicionamiento del fluido. Eso sería, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con los diagramas de hidráulica. En este yo voy a utilizar lo que es una bomba unidireccional de cilindrada fija con un eje. También lo que es un cilindro de doble efecto. Vamos a utilizar lo que es esta válvula direccional de 4/3. Una válvula de alivio. Y también podemos buscar hacer una búsqueda rápida de un reservorio. Entonces yo pongo reservorio y él me tira en depósitos, entonces me lo hace más fácil. Entonces busco un reservorio. A la hora de yo insertar este reservorio, me va a abrir lo que está compuesto este componente. Entonces, por ejemplo, él me abre y aquí puedo visualizar el número de puertos, el volumen infinito, la altura, el volumen, el coeficiente, y estos yo los puedo cambiar, y también lo que son las unidades. Entonces, el número de puertos para este diagrama vamos a utilizar lo que son 3 puertos. Y también necesitamos de la librería de mecánica lo que es un motor. Entonces, por ejemplo, un motor térmico. Entonces, ahora nada más de acomodar nuestro diagrama. Ok. Para unir estos dos componentes, simplemente arrastro cualquiera de los dos y él hace la conexión. Ahora bien, para unir un puerto, o sea, un componente con otro, entonces simplemente le doy clic a nuestro puerto y hace la conexión. Entonces vamos a hacer las conexiones. Esta válvula de alivio la conecto con la direccional. Y ahora bien, yo puedo conectar esta bomba con esta línea que me une la de alivio con la direccional, simplemente dando doble clic. O en inicio tenemos lo que es cortar un enlace, que podemos cortar aquí nada más el enlace y llegar a unir. Esa sería una manera. Unimos la válvula direccional y la direccional a lo que es nuestro cilindro. Ahora bien, este sería nuestro diagrama de hidráulica. En simulación podemos irnos a la pestaña de simulación y darle simulación normal, o también en lo que es de nuestra parte de arriba. Entonces, a simulación yo le puedo poner lo que son los diferentes instrumentos. Por ejemplo, puedo utilizar un instrumento que es por nodo, por ejemplo en este, y él me va a desplegar una lista. Entonces me dice, propiedad de medida. Puedo usar densidad, presión, temperatura o viscosidad. Entonces, por ejemplo, presión, y me dice cuál unidad voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, el PSI. Y le doy clic. También puedo utilizar una diferencial, por ejemplo, en esta. Entonces me dice presión diferencial y la unidad la mantenemos en PSI. Y también podemos utilizar el que es el dinámico de los componentes. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver lo que está sucediendo en mi cilindro. Entonces, por ejemplo, doy clic y me dice la propiedad. Entonces, por ejemplo, tomamos aceleración con esta unidad. Muy bien, damos inicio a nuestra simulación y vamos a ver una serie de datos. Ahora bien, estamos viendo que el vástago del cilindro no se está ni extendiendo ni retrayendo. Entonces, de forma manual, por decirlo así, nosotros le podemos dar clic a lo que es nuestra válvula direccional y él se va a mover.
pausamos la simulación y también tenemos lo que son la simulación paso a paso o en cámara lenta. Entonces, bien, para seguir con nuestras librerías, vamos a seguir con lo que es neumática. Entonces necesitamos un nuevo documento, un diagrama estándar por defecto. Y en neumática, si yo doy solo un clic, él me va a mostrar los componentes más utilizados. Por ejemplo, los acumuladores, los cilindros, motores, válvulas. Y simplemente dando doble clic, me despliega sus subcategorías. Entonces vamos a tener lo que son compresores. Vamos a tener lo que son fuentes de presión. Ahí puedo abrir, entonces me muestra lo que es una alimentación neumática, las unidireccionales, también lo que son tuberías, depósitos, acumuladores, sensores, reguladores y acondicionamientos de fluido. Todo esto lo podemos encontrar en la librería de neumática. En el diagrama que vamos a hacer de neumática, vamos a utilizar lo que es una alimentación neumática, también un escape y lo que es un cilindro de efecto simple con resorte. Y en neumática vamos a abrir, darle doble clic, y lo que es acondicionamiento de fluido, vamos a buscar una unidad de acondicionamiento. Vamos a utilizar también lo que es una válvula direccional de 3 medios con nuestro botón. Y simplemente ahora si acomodamos el dibujo, acomodo mi escape, nada más lo arrastro a lo que es la válvula adicional y el dedo se conecta. Entonces, puerto con puerto. Cambiamos de lado esto y simplemente hacemos conexiones. Este sería nuestro diagrama de neumática. Podemos dar inicio a lo que es nuestra simulación. Puede ser paso a paso, cámara lenta o una simulación normal. Y vemos cómo se extiende nuestro vástago del cilindro. También podemos apretar nuestro botón y él se devuelve. Y también soltamos y él de nuevo. Y también podemos poner lo que son también los nodos por diferencial o por dinámica. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí de nodos. Entonces, decir que son la presión. También aquí puedo calcular con otro nodo. Por ejemplo, cambiar a temperatura y en grados Celsius. Entonces me dice que cuando el cilindro está extendido totalmente, entonces tenemos 145 psi de presión y aquí tenemos una temperatura de 25 grados. Ahora bien, estas líneas yo le puedo cambiar lo que es las funciones del conducto. Por ejemplo, aquí están si son de presión. Estas líneas están ya de una vez definidas por presión, pero las puedo cambiar a lo que es piloto o escape también. Detenemos la simulación aquí, entonces damos inicio y vamos a utilizar la biblioteca de control eléctrico. Para control eléctrico tenemos lo que es por el estándar JIC o la IEC. Yo utilizo para este diagrama lo que es el control eléctrico IEC. Y vamos a ir al explorador de proyectos y voy a abrir el primer diagrama. Ahora bien, vamos a utilizar este de base. Aquí yo voy a cambiar la válvula direccional. Voy a usar exactamente la misma, pero ¿por qué la estoy cambiando? Porque a la hora de simular, yo le estoy dando como mi comando de que yo la estoy haciendo manual. Entonces, a la hora de mi control eléctrico no me va a funcionar, entonces necesitamos cambiarla. Ahora bien, en control eléctrico tenemos lo que es las líneas y conectores, también como enchufe, toma de conexión, macho y hembra y referencias. También tenemos lo que son las fuentes de alimentación.
fuente de alimentación de la línea 1, línea 2, neutros, tierra, también lo que es un transformador y transformador múltiple. Tenemos los componentes de salida, por ejemplo, lo que son los solenoides, el elemento calefactor, resistencias, tenemos los contactos, los interruptores, interruptores también por sensores, contadores y las tarjetas PLC. Entonces aquí utilizamos, entonces aquí yo voy a utilizar una fuente de 24, también una común de 0, un pulsador, el mismo a la hora de arrastrar a la hoja nos va a abrir como una imagen, pero lo vamos a cerrar y a continuación, más próximo lo voy a enseñar. Entonces, un pulsador, también un solenoide, en este le vamos a dar extender, el nombre extender, le damos clic y ocupamos otro solenoide para retraer. Ya les voy a explicar por qué estamos haciendo este control eléctrico. Y también necesitamos lo que es un contacto normalmente cerrado. Cerramos aquí. Y esto todo simplemente los acomodamos y lo copiamos. Aquí agrandamos y acomodamos nuestro diagrama. Y igual como dije en hidráulica, es puerto con puerto, solamente le damos clic y empieza a hacer las conexiones. Ahora bien, este control eléctrico es con el fin de que yo pueda venir y pulsar a la hora de mi simulación este botón. Entonces este botón me va a dar una señal a mi válvula direccional y esto permite que entre o no el fluido y el vástago del cilindro se pueda extender o retraer. Entonces vamos a hacer lo que es asignación de variables. Entonces simplemente me vengo a este contacto, le doy doble clic y en lo que es en datos, también tengo datos, asignación de variable, me meto en asignación de variable y busco la variable que es retraer. Doble clic y ya él me hace la asignación de variable. E igual con las demás, aquí doy doble clic, busco la variable extender, perdón, y asigno variable y también en lo que es mi válvula direccional. En mi solenoide 1 se va a extender y en mi solenoide 2 voy a retraer. Acomodo el dibujo y yo le puedo dar inicio a mi simulación. Entonces ahora bien, vengo y presiono mi botón y vemos cómo el vástago del cilindro se extiende. Lo suelto y también le puedo dar clic acá en este otro botón y se va a retraer lo que es el vástago del cilindro. Esa sería una forma de hacer nuestro control eléctrico. Ahora bien, para lo que es nuestra librería de ladder, tenemos ladder para PLC. También podemos encontrar lo que es barras, contactos. Nos abre los diferentes contactos, si es un contacto abierto, si es cerrado. También los relés, tenemos los temporizadores, tenemos los contadores, tenemos signos de comparación, matemática, matemática avanzada, lógica, conversión, trigonométrica y gerencia del programa. También tenemos lo que es ladder por el estándar IEC o también el ladder por PLC Siemens. Voy a abrir un proyecto nuevo que tengo aquí. Un momento. Para visualizar mejor lo que es esta librería. Esperamos que cargue un momento. Y okay. Como vemos, estoy utilizando el mismo diagrama que usamos en hidráulica, el que hicimos al principio. ¿Cómo vemos estas líneas? Estas líneas en visualización
esto es que utilizamos la parte de resaltar enlaces o simplemente lo podemos quitar. Es una manera como visualizar mejor el diagrama. Y con nuestra librería y el telar para PLC podemos encontrar todos estos componentes que estamos viendo. Aquí lo que se está utilizando es por escalera, en la cual vemos lo que es una entrada y una salida. Tenemos los 3 botones que van a estar conectados a 24 voltios y el común a 0 voltios. Damos inicio a la simulación y le podemos dar clic a lo que es nuestro botón de extensión. Entonces él se produce un enclavamiento en este lado y esto me permite que nuestra salida esté encendida y esto se va a reflejar en nuestro solenoide 1 de nuestra válvula direccional. Entonces esto permite que se pueda extender el basta. Ahora bien, yo le puedo dar parada y lo que me quita es el paso de la tensión. Y le damos clic en retracción y también se produce un enclavamiento, lo cual me permite que esta salida 1 se mantenga encendida y me da una señal al solenoide 2 de nuestra válvula direccional y esto permite la retracción del basta. También lo que es en simulación podemos utilizar lo que son también los instrumentos, podemos colocarlos. Y vamos a ir a lo que es nuestra librería de electrotecnia. Tenemos la electrotecnia IEC, también la NEMA y la Unifilar. Entonces, por ejemplo, en la electrotecnia IEC tenemos lo que son las líneas y conectores. Entonces van a abrir las terminales, los enlaces, los tipos de enlaces que hay. También conexiones a tierra, los conectores, conexiones, empalmes, líneas y cables. También tenemos los que son los controles y comandos. Tenemos la potencia. Tenemos instrumentos de medición. Componentes pasivos y activos. Tenemos lo que es la caja negra y otros como las fallas. También el bloque mecánico, un imán, una celda, una antena. Y también tenemos lo que es electrotecnia de la NEMA. Tenemos líneas y conectores, también controles y comandos. Tenemos potencia, tenemos instrumentos de medición, componentes pasivos y activos, caja negra, otros. Y también tenemos lo que es la electrotecnia unifilar. Esa sería en nuestra librería de electrotecnia. Entonces, para eso tengo un ejemplo, cual voy a abrir aquí, electrotecnia. Un momento nada más para que cargue. Y nos muestra el diagrama. Todos estos componentes los podemos encontrar en lo que son las librerías que acabo de mencionar. Para hacer estas uniones de los puertos, tenemos aquí lo que son hilos de comando, también hilos de potencia, los de la línea 1, línea 2, línea 3, o simplemente para hacer estas líneas 3, me voy en lo que es hilo polifásico, lo selecciono y hago mi configuración. Entonces digo, ok, tengo 3 líneas. Y si no, aquí están las diferentes conexiones. Le doy check y él me va a tirar mis líneas automáticamente, sin tener que ir una por una. Entonces podemos visualizar al lado izquierdo de nuestro diagrama lo que es el diagrama de potencia, lo que vamos a tener lo que son las bobinas de contactores que están conectadas a nuestro motor. Y del lado derecho tenemos lo que son los fusibles, lo que es el transformador, el botón de emergencia y de parada. Entonces damos inicio a lo que es la simulación. Cerramos acá también y damos inicio al SF3. Okay, se produce un enclavamiento. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la bobina del contactor se cierra y esto me va a producir también lo que es un giro en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, aquí vamos a agrandar un poco. Vemos que son 1458 revoluciones, lo que me permite. Y también
muy importante, si yo aquí doy clic en lo que es mi botón de reversa, no me va a producir un cambio brusco. ¿Por qué? Porque tengo un botón de bloqueo. Entonces eso me permite que no me cambie el sentido del motor. Entonces, bien, yo le puedo dar botón de stop, lo doy clic y esto me va a quitar la tensión o la alimentación de nuestro sistema. Como estamos viendo, va a llegar hasta 0 revoluciones. Ahora bien, vamos a darle clic a lo que es nuestro botón de reversa. Vamos acá y podemos ver que también tenemos un contacto de bloqueo que por más que le dé al SF3 clic, no va a producir un cambio brusco. Y me cierra lo que es la bobina 2 y me permite lo que es el sentido del motor en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a abrir otro proyecto. En este proyecto lo que quiero mostrarles es cómo podemos llegar a implementar todas estas librerías, todos estos módulos en un solo proyecto y llegar a ver el alcance que podemos tener con este programa. Entonces, por ejemplo, podemos ver este. Y aquí nos hace una combinación de lo que es la librería de HMI, luego la parte de ladder, la parte eléctrica, la electrotecnia, la parte hidráulica y neumática. Así, aquí se está combinando todas las librerías y todos los módulos en un solo proyecto. Entonces, por ejemplo, podemos dar inicio a la simulación y podemos ver cómo nuestro sistema de hidráulica va trabajando, también se ve reflejado en lo de HMI, cómo sale y entra de nuevo lo que es el vástago, lo del cilindro. Igual cómo va manejándose lo que es la parte eléctrica y lo del PLC. Y eso sería por el día de hoy. Cualquier consulta, pregunta, aquí está mi contacto y también el de William. Está mi número y mi correo, entonces cualquier consulta me pueden decir.